Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 13 de julio del 2023. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. El día de hoy es un programa grabado, pero con mucho gusto. En cuanto volvamos en vivo, le daremos lectura a sus llamadas y a sus mensajes. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio en este jueves 13 de julio ya. 13 de julio, pues muy bien, pues el día de hoy, Manu, queremos pues darle continuidad a uno de los temas con los cuales ya habíamos trabajado acá en el programa, que son las reformas, las reformas que se han llevado a cabo durante el periodo neoliberal. Analizamos, bueno, el periodo de los primeros... presidentes que impulsan la política neoliberal, desde Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Sí, y mismo Felipe Miguel de la, Calderón. mismo Miguel de la Madrid, ¿no? Desde los 80 que empezamos ahí con este cambio importante de política económica para México. Así es, y bueno, vimos cómo pues prácticamente las reformas que se impulsaron en este periodo, en estos 36 años, pues lo que hicieron fue en gran parte pues abrir la posibilidad para la privatización de prácticamente todos los estados, ¿no? Pues más bien de la cuestión de la energética, la cuestión energética, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el petróleo, con la energía, cómo se privatizaron también pues los ferrocarriles, se privatizan los bancos y de alguna forma también se modifican las leyes para que los grandes empresarios no paguen lo que es los impuestos, ¿no? Entonces, todas estas reformas, por supuesto que tuvieron consecuencias graves para la sociedad. Y bueno, ahora vamos a ver cómo durante el periodo de Enrique Peña Nieto, pues prácticamente se consolida lo que se inició con Salinas de Gortari. Sí, correcto. Yo creo que el retorno de el PRI en el 2012 terminó por sustanciar y concluir como aquel proyecto que ya con Carlos Salinas empezó a estructurar de una forma muy clara, ¿no? Si en el 82 con Miguel de la Madrid hubo la premisa de iniciar el nuevo modelo económico, se hicieron cambios de leyes importantes, pero realmente no se aplicaron en su mayoría. Ya en el sexenio de Carlos Salinas fue donde sí hubo un arrastre significativo, sobre todo por la agenda con el Tratado de Libre Comercio para aquel entonces, ¿no? Donde se prometía a México meterlo a primer mundo, bajo ese argumento. Y una vez que llegan los gobiernos panistas, continúan con las políticas neoliberales. Sin embargo, ya en el sexenio de Calderón, una vez que regresa el PRI, ahí sí hay un cambio significativo y sustancial. Y como bien comentas, yo creo que la reforma energética fue como la principal y la más fuerte para el modelo de México postrevolucionario y aquel llamado Pacto por México con los tres principales partidos, las principales fuerzas políticas, se suman a este cambio de política económica. Al menos Peña Nieto al final de su sexenio terminaba diciendo que había realizado 14 reformas estructurales importantes. Así es, bueno, todos lo recordamos cuando se da esta entrada precisamente eh, el periodo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Todo el revuelo que levantó, ¿no? Todo el malestar, recuerdo, pues sí, había molestia por parte de la ciudadanía en ciertos aspectos, por la forma en que había llegado, si bien no se dio un fraude electoral como en el 2012, ¿no? En las urnas, a través del voto, sino que fue, pues, más bien a través de una inyección de gastos ahí que fueron poco comprobados al interior del INE, pero que a fin de cuentas acaban de pasar, ¿no? Y como bien comentas, un día solamente después de la posesión
de la presidencia de Enrique Peña Nieto, se firma este pacto de México, donde ya oficialmente el PAN, PRI, PRD se van a alinear y se van a agarrar de la mano, ¿no? Hasta el día de hoy, pues prácticamente así se han mantenido, ¿no? A pesar de las turbulencias y las diferencias que han tenido, a pesar de que ahora ya también el proceso para escoger a su candidato, pues también se empieza a complicar, pero se han mantenido. ¿Y cuál era el objetivo de este pacto, de esta alianza de estos partidos? Pues profundizar en la privatización del sector energético, que como bien comentabas, sobre todo se ve este auge en el periodo de Felipe Calderón, pero se consolida con Enrique Peña Nieto. La cuestión de disminuir la educación, ¿no? Todos los recursos que se daban a la educación también se van a seguir limitando. Está la cuestión de la seguridad social, otro aspecto que también pues se vio muy afectado, no sobre todo estos últimos dos, pensando en irlos limitando al grado de que llegaron al punto que fuera insostenible mantener la educación pública y la seguridad social pública y dejarlo en manos de los privados, la cuestión de las comunicaciones, leyes fiscales, las leyes laborales y leyes hacendarias. Prácticamente dejaban todo el terreno para las prácticas neoliberales. Sí, pareciera que iba a ser un último saqueo, lo último que le quedaba a México era necesario cambiar las leyes, si no ya no se podían hacer esos beneficios a la cúpula del poder económico. Y también de Fíjate, forma más descarada, ¿no, Manu? sí, ya evidente tal cual la situación, y con toda la estructura del PRI en aquel entonces, yo recuerdo específicamente la reforma energética, cómo se llevó a cabo en cada uno de los congresos. Pero fíjate la incongruencia que hay, tan solo el hecho de pensar de que aquel 2 de diciembre del 2012, en el Pacto por México, el representante del PRD se suma y firma para que haya cambios sobre todo a reformas energéticas. Este partido que fue fundado en su momento por el hijo de Lázaro Cárdenas, aquel que realizó la expropiación petrolera. Entonces, ese nivel de incongruencia, desde ahí, al principio cuando uno veía eso, decía, esto es algo difícil de concebir, cómo pensar que esos tres partidos van a estar unidos. Y mira los cambios que da la historia el día de hoy, son la principal, o entre comillas, fuerza de oposición, lo pongo entre comillas, porque ya el PRD casi no significa nada para la suma en estos partidos, pero el día de hoy es algo como parte de esa comidilla de la oposición que están ahí presentes, ¿no? Y algo normal ver a los tres partidos ya unificados. Así es. Pues mira, nada más como para darle línea a las reformas de las que estamos hablando, en el 2012 se lleva a cabo, muchas de las reformas se llevaron a cabo en el 2012, del primer año de presidencia de Enrique Peña Nieto, y en ese año se aprueba la reforma laboral, ¿no? Esta reforma hay que hay que mencionarla y ahondar un poco en ella, porque gran parte de lo que se hace primero es, pues, borrar los derechos de los trabajadores, ¿no? Dar paso atrás en los grandes avances que se había logrado precisamente casi 100 años atrás con la reforma, con la Constitución de 1917. En el artículo 123 se habían establecido muchos de los derechos, y en esa época neoliberal lo que se va a tratar es de mermar precisamente lo que se había alcanzado con esa constitución histórica que tenemos y que nos sigue rigiendo. En esta reforma del 2012 se aprueba lo que es la subcontratación, ¿no? Entonces ahora ya era posible pagarle contratar a alguien por hora, ¿no? Sin prestaciones, sin hacer pues ningún tipo de historial, ¿no? Donde se te garantice pues tus posibilidades incluso para más adelante poder jubilarte, ¿no? Entonces, todas Sí. estas características acaban perjudicando a todas y todos los trabajadores. Sí, por todo aquello que se luchó en su momento, el PRI postrevolucionario que construyó muchas de las instituciones que dan beneficio
social a los trabajadores, como es el mismo IMSS, como ya más adelante el derecho a una pensión, el derecho a una vivienda en Infonavit. Fíjate, en tiempos de Echeverría, que fue cuando se funda el Infonavit, pues estas instituciones ya no tenían un sentido para estas reformas, ¿no? Porque el objetivo era tener trabajadores eventuales, ya argumentado legalmente que no tuvieran esta antigüedad y sobre todo que no había razón de ser para estarles pagando sus derechos sociales, como es el principal y básico, que es derecho a la salud. Así, sí, bueno, se argumentaba aquí con esta reforma que se iba a permitir que, pues, casi que el sector que no está inscrito al seguro social, pues, de alguna forma participar en la economía, ¿cómo se le llama? Este, Económicamente activa. formal, la Sí. economía formal. Y entonces lo que pudimos ver es que pues que esto era una mentira, ¿no? Y sobre todo ahora que se dio vuelta atrás, ¿no? Con las reformas que impulsó el presidente Andrés Manuel, donde se destruye precisamente la subcontratación, se hablaba de que pues las personas inscritas al Seguro Social pues iban a caer, que esto iba a ser muy grave porque iba a dejar vulnerables a muchos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, lo que se pudo ver es que al contrario, incluso se alcanzó un récord en la cuestión de las gentes adscritas precisamente al Seguro Social. Sí, trayendo beneficios en todo sentido, tanto para trabajadores como para los mismos empresarios, ¿no? Un incremento significativo en la economía y en los bolsillos, dándole los derechos que por ley le corresponden a cada ciudadano. Así es, esa es la primera, ¿no? La reforma laboral, que como vemos viene a perjudicar precisamente a todas las trabajadoras y trabajadores, pero después de eso se impulsa lo que es la reforma educativa, ¿no? Otra reforma que levantó mucho ruido, que de hecho movilizó a muchos maestros en contra de lo que era esto, porque ¿qué buscaba esta reforma? Pues someter al magisterio, privatizar la enseñanza y sobre todo la lucha contra el magisterio, ¿no? Que buscaba de alguna forma regular esta organización que sigue siendo de las más grandes, que sigue siendo de las más importantes en nuestro país. Ya habían logrado controlar ahí a los sindicatos de electricidad, incluso desapareciendo un sector. Y entonces, pues con esta reforma, pues buscaban hacer lo mismo. Sí, y yo creo que esta reforma en particular, porque muchos en aquel momento la llamaron, y yo retomo esa tesis, la mal llamada reforma educativa, ¿no? Porque para nada tocaba planes de estudio, dinámica laboral en el aula, realmente fue una extensión de la reforma laboral, porque directamente atacaba a los derechos que tenían los maestros en aquel entonces. Y recuerdo una de las primeras argumentos que se utilizaba era evaluación estándar para todos los maestros, ¿no? Independientemente de dónde estés, si estás en la capital o estás en una zona rural, se te va a medir con la misma tabla. Entonces, ese fue uno de los principales argumentos por los cuales muchos maestros, sobre todo de Oaxaca, que son una fuerza importante en cuanto a mantener derechos y a expresarse públicamente, recordemos aquella situación en Nochistlán que se vivió precisamente por estas reformas y que poco a poco esas reformas iban generando inconformidades sociales y empezaron a generarse situaciones muy críticas a nivel nacional. Pero técnicamente esta era una reforma laboral para los profesores, ¿no? Así es, y bueno, pues de ahí la molestia y la movilización, que también, bueno, relacionándolo con la actualidad, pues ya recordamos que esta supuesta reforma educativa ya se canceló, ¿no? Se cambia, se cancela, y bueno, de alguna forma tratando de resarcir lo que precisamente se hizo durante esta administración. También podemos comentar la reforma de telecomunicaciones, Manu, también en el 2012. ¿Qué buscaba esto? Pues crear un instituto que apoyara, según esto, para combatir los monopolios, ¿no? Que había en la comunicación, pero lo único que se hizo finalmente a través de esta reforma de telecomunicaciones fue, pues, de alguna forma anclar los medios de comunicación a los intereses preponderantes, ¿no? Seguir apoyando pues estos grandes grupos
que se han beneficiado a través de los medios de comunicación, mantener esas condiciones. Y pues bueno, la verdad es que poco acabó sirviendo a la sociedad, y un caso muy específico es el caso del Internet, ¿no? Que incluso el gobierno actual lo que quiso fue llevar a cabo el Internet a todo el país, a todo el territorio nacional. Sin embargo, esta reforma de telecomunicaciones le prohíbe a México que lleve a cabo el Internet a todo el territorio, sino que para llevar a cabo esta intención, lo que tuvo que ver es dónde ya había concesiones, sobre todo en las ciudades, no en las ciudades más grandes, que es donde pues hay varias compañías que se dedican a llevar el Internet. Sin embargo, entonces ahora lo que tuvo que hacer el gobierno es todos los espacios donde no se vendía por parte de estas compañías, ahí sí puede asumir esta responsabilidad, porque en caso contrario, pues se iban a venir las demandas en contra del gobierno por estar llevando el Internet a toda la región donde pues prácticamente ya hay negocios. Sí, pensando como si se fuera más bien ese es el argumento. El Estado es un nivel de competencia difícil vaya la redundancia, competir contra él como privado, ¿no? Ese era el argumento, por lo cual, si ya llegué yo como privado a un lugar, debo tener prioridad. Entonces, aquel 8 de diciembre del 2012, que precisamente se lleva estas reformas de telecomunicaciones, busca deja fuera derechos de las audiencias y también a la vez las radios comunitarias. Y ese consejo que se arma directamente está encabezado por dueños de las principales empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces mantiene una estructura de poder ahí impresionante a nivel de telecomunicaciones. Lo que sí recuerdo, y eso sí creo que es una de las pocas cosas que dejó ese gobierno en ese entonces, fue abrir más la competencia y disminuir los costos. Sí hubo una baja significativa en cuanto a costos de telecomunicaciones, en cuanto a los planes. Antes se vendían hasta la cantidad de SMS que tenías que vender, ¿no? Tenías que mandar en cada uno de los planes. Entonces, digamos que eso sí fue importante y que finalmente ayudaba a la competitividad y dentro de la dinámica y la economía del país. Así es, pero algo que comentabas ahí fue cómo se va a nulificar el derecho de las audiencias. Esto va a ser en una reforma un poco más adelante, también dentro de la administración de Peña Nieto, pero en el 2017. Y esto va a ser muy perjudicial para la sociedad. ¿Por qué? Porque no se va a respetar el derecho a la audiencia de infantiles, es decir, los programas que se pasan en la televisión en realidad no son controlados, y eso pues conllevó a estos programas que también se hicieron muy populares, donde se exalta los beneficios del crimen organizado, ¿no? Todos estos espacios donde se exalta la violencia, se aplaude ciertas actitudes que por supuesto van en contra de la audiencia infantil. Ya no hablemos de la diversidad, ¿no? Esta falta de apertura también de los medios de comunicación, el lenguaje no sexista, ¿no? Que también pues vemos cómo se sigue utilizando en los medios a la mujer como un objeto. En realidad esta cosificación no se ha cuestionado, y la violencia, ¿no? La violencia que hay en los medios de comunicación, que es constante, es a través de programas, según nada más para de distracción o ¿cómo se le puede llamar? Como de recreación. Pero pues la verdad es que todo esto pues trajo consecuencias bastante graves, sobre todo en los medios de comunicación, que también pues se sigue extendiendo hasta la actualidad. Es correcto. Pues, ¿qué otra cosa podríamos hablar de estas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, mano? Fíjate que después, en 17 de octubre del 2013 también hay una reforma que es la reforma hacendaria, ¿no? Y que comentaba, que va acorde a lo que comentabas en la introducción, y son las condonación de impuestos. O sea, el presidente, se le dan facultades al presidente para que él tenga la facultad de poder condonar, en pocas palabras, impuestos a cualquier persona física o moral, ¿sí? Y eso llevó precisamente a esa gratificación de los aportes que se hicieron durante su campaña, que fue totalmente obscura y una cantidad de dinero por ahí. Grandes empresas se vieron inmiscuidas.
y sin ningún lugar de dudas, el proceso de campaña de Peña Nieto se vio manchada por la cantidad de dinero que llegó. Entonces ahí se tenía que argumentar para poder regresar ese favor, ¿no? Y era a través de este cambio de reforma hacendaria. Entonces esa condonación de impuestos creo que era el principal daño que le estaba haciendo a México. Interesante que este gobierno al día de hoy no se han incrementado impuestos, sin embargo se mantienen muchos beneficios para la población, políticas sociales, solamente con esta práctica y esta política de eliminar la condonación de impuestos, ¿no? Así es, y bueno, creo que también no podemos dejar de lado la reforma energética que se impulsó durante el periodo de Enrique Peña Nieto, que fue donde precisamente se nos prometió todos estos beneficios, donde se iba a disminuir los costos de la gasolina, los gastos del gas, de la electricidad. Recuerdo también cuando se empezó a impulsar esto, que de hecho se empezaron a dar los gasolinazos, la movilización social que provocó, o sea, hubo toma de casetas, se pararon los medios de transporte, la sociedad estaba muy enojada y a pesar de todo esto, se impulsó y se mantuvo. La Suprema Corte de Justicia ahí jamás levantó la voz en contra de lo que estaba sucediendo. En las cámaras, pues bueno, la oposición, que en ese caso era Morena, pues, bueno, no, todavía ni siquiera era Morena, creo que en ese entonces todavía estaba como en construcción este partido, pero los grupos opositores, pues sí levantaron la voz en contra de esto, pero a fin de cuentas, a pesar de las evidencias de lo que podía esto causar y que no iba a resultar, digamos, en ningún beneficio, se manejó de una forma completamente diferente, aprovechando precisamente los medios de comunicación, ¿no? Se bombardeó a la sociedad hablándole de cómo esta iba a ser, pues, la panacea y la resolución de muchos de nuestros problemas y no fue así. Sí, la frase muy utilizada en aquel entonces era, se nos acabó la canasta de los huevos, ¿no? Se tiene que utilizar otra política porque ya no hay de dónde seguir exprimiendo al país o saqueando directamente de la principal institución que aportaba a la economía, que era Pemex como tal. Entonces eso viene precisamente de la reforma energética, creo que la más fuerte de aquel entonces, donde, como bien comentas, los gasolinazos directamente quedan sentenciados de mes tras mes y uno dice, no, pues son centavos, pero ya conforme van pasando los meses y los años, sí hay una diferencia significativa de cuando empezó Peña Nieto a cuando va terminando su sexenio. Asimismo, la anulación del monopolio de petróleos mexicanos y el petróleo del Estado mexicano pudiera ser buscado, explotado y transformado por empresas particulares, o sea, totalmente en contra de aquella política postrevolucionaria del 38. Así es, pues prácticamente se nos está acabando el programa, Manu. Hemos visto cómo, pues, durante el periodo neoliberal el interés público se acabó subordinando a los intereses privados, ¿no? Prácticamente todas las reformas lo que hicieron fue abrirle las cartas, las posibilidades a las empresas privadas para apropiarse de los negocios que había tenido durante muchos años el Estado. Y esto pues acabó implicando menos impuestos, acabó implicando menos servicios públicos pues bueno, vamos a ver que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, si bien no podemos hablar de una política anticapitalista porque eso está muy lejos de las realidades, al menos sí fue un viraje de lo que eran las políticas neoliberales de estos 36 años. Sí, totalmente de acuerdo. Con esto cerramos y yo creo que el siguiente programa por ahí para que nos escuchen y nos sigan, estaremos analizando precisamente las políticas, al menos lo que va de este gobierno en cuanto a su dinámica económica, qué tanto se ha girado hacia políticas de estado de bienestar o manteniendo una política también neoliberal. Saludos a todo el auditorio. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.